Los milagros de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua nació en Lisboa el 15 de agosto de 1195 y falleció en Padua el 13 de junio de 1231. Es venerado como santo por la Iglesia Católica y es conocido como el Santo de los Milagros o Taumaturgo. Desde temprana edad, San Antonio mostró una profunda devoción por la fe y su vida estuvo marcada por una serie de eventos milagrosos que lo llevaron a ser uno de los santos más venerados en la historia de la Iglesia Católica. Los milagros atribuidos a San Antonio son innumerables y se remontan a su época como fraile franciscano, desde la recuperación de objetos perdidos hasta la curación de enfermedades graves. Los milagros de San Antonio abarcan una amplia gama de situaciones y necesidades. La mayoría de estos milagros fueron documentados en las primeras biografías del santo y han sido validadas por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. A continuación, te presentamos una breve reseña de algunos de los milagros más famosos atribuidos a San Antonio de Padua. El milagro de la mula. El milagro de la mula es uno de los acontecimientos más extraordinarios atribuidos a San Antonio de Padua y ha inspirado a personas de todas las edades y creencias durante siglos. La historia tiene lugar en un momento crucial en la vida del santo, cuando se encontraba defendiendo la fe católica en un debate público sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En el transcurso del debate, un hereje retó a San Antonio a demostrar la veracidad de la fe católica mediante un milagro. El hereje propuso un desafío que involucraba a su propia mula. Durante varios días, la mula habría sido privada de alimento y el hereje desafió a San Antonio a que demostrara la presencia real de Cristo en la hostia consagrada, poniéndola al lado del forraje de la mula. Si la mula se arrodillaba ante la hostia y despreciaba la comida, el hereje se convertiría a la fe católica. Este milagro es una verdadera muestra del poder y la gracia divina que acompañaron a San Antonio en vida. La historia de la mula arrodillándose ante la hostia consagrada inspira a las personas a creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y a tener fe en el poder de la oración y la intercesión de los santos. La devoción a San Antonio de Padua y el relato del milagro de la mula continúa inspirando y movilizando a las personas en todo el mundo, invitándolos a profundizar su fe y a confiar en el poder de la gracia divina para realizar milagros en sus propias vidas. La historia de la mula, como muchos otros milagros atribuidos a San Antonio, es una prueba tangible y maravillosa de la intercesión y el poder de la fe. El recién nacido que habla. El milagro del recién nacido que habla es una de las historias más conmovedoras y sorprendentes atribuidas a San Antonio de Padua. Este milagro involucra a una familia de Ferrara y tiene lugar en una época marcada por los celos y la desconfianza, en la que un padre dudó de la fidelidad de su esposa y cuestionó su paternidad. La historia comienza con una familia afligida y dividida debido a las sospechas infundadas del padre. Este hombre se negó a tocar o aceptar a su recién nacido hijo, temiendo que el niño no fuera suyo. En medio de esta crisis familiar, un amigo de la familia pidió la intercesión de San Antonio de Padua y rogó por una prueba contundente que demostrara la inocencia y fidelidad de la madre. Al enterarse de la tragedia,
San Antonio acudió a la casa de la familia, llevando al recién nacido en brazos. Con una profunda fe y confianza en Dios, San Antonio dirigió una oración ardiente e inspirada al cielo, rogando por una intervención milagrosa que pusiera fin a la angustia y a la duda. En respuesta a su oración, el bebé, todavía envuelto en vendas y con las manos atadas, levantó la cabeza y con una voz clara y distintiva declaró: «Este es mi Padre». Al oír estas palabras, el padre se sorprendió y quedó lleno de remordimiento y emoción, y corrió hacia el niño para abrazarlo y arrepentirse de sus sospechas infundadas. La historia del recién nacido que habla es un milagro que inspira y conmueve a las personas en todo el mundo. La intervención divina en favor de la familia de Ferrara es una prueba del poder de la fe y de la intercesión de San Antonio de Padua. El milagro también subraya la importancia de la confianza y el apoyo mutuo en las relaciones y las necesidades de no dejarse llevar por el miedo y la desconfianza. Este milagro continúa inspirando a las personas en su camino de fe y les recuerda que, a través de la intercesión y la oración, pueden superar las pruebas más difíciles. La historia del recién nacido que habla es una declaración poderosa del amor, la compasión y la misericordia divinos, y una invitación a confiar en el poder de la gracia para realizar milagros en nuestras propias vidas. Tomasito. El milagro de Tomasito es una historia conmovedora y llena de esperanza que ilustra a la perfección la intercesión de San Antonio de Padua y la importancia del poder de la oración. La historia se remonta a un hogar en Lisboa, donde una madre desesperada había dejado sola a su hijo pequeño, Tomasito, de 20 meses. La madre encontró más tarde al pequeño sin vida. Se había ahogado en un barreño de agua. Inconsolable por la tragedia y arrodillada en oración, la madre invocó la ayuda de San Antonio de Padua, prometiendo que si su hijo recobraba la vida, daría tanto pan a los pobres como pesara el bebé. San Antonio escuchó sus súplicas y obró un milagro en nombre de Dios. El niño volvió a la vida y la madre mantuvo su promesa, marcando así el comienzo de la tradición del Pondus Pueri y la obra del pan de los pobres que evolucionó en Caritas Antoniana. La historia del milagro de Tomasito es una muestra del poder de la fe y la intercesión de San Antonio de Padua. El suceso ilustra el profundo amor de una madre por su hijo y el compromiso que adquirió como resultado del milagro, ofreciendo pan a los necesitados. Esta historia de redención y milagros también nos inspira a confiar en el poder de la oración y en la intercesión de los santos. La devoción a San Antonio de Padua y el relato del milagro de Tomasito continúa inspirando y motivando a las personas en todo el mundo, invitándolos a profundizar su fe, a confiar en el poder de la gracia divina y a realizar actos de amor y bondad en sus comunidades. El milagro de Tomasito es una historia de esperanza y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el poder de la fe y la intercesión pueden lograr milagros. La historia continúa inspirando a las personas y es un testimonio del legado de San Antonio de Padua que sigue vivo en las obras de caridad y bondad que los fieles continúan realizando en su nombre. El pie reinjertado. El milagro del pie reinjertado es una historia impresionante y conmovedora de arrepentimiento, reparación y misericordia que ilustra el poder de la oración y la intercesión de San Antonio de Padua. La historia tiene lugar en Padua, donde un hombre llamado Leonardo, lleno de ira y resentimiento, había lesionado gravemente a su madre con una patada.
Movido por la vergüenza y el remordimiento, Leonardo se cortó el pie y lo puso a los pies de la estatua del santo para mostrar su arrepentimiento. Llegó la noticia de la trágica acción de Leonardo a Antonio, quien fue movido por la compasión y la misericordia. Antonio leyó y reflexionó sobre las Santas Escrituras y fue iluminado por un poder divino. Acudió a la casa de Leonardo y, llevando consigo al pie, leyó las Escrituras y rogó por la intervención de Dios. Tras una profunda oración, Antonio colocó el pie de Leonardo en su lugar y rezó para que Dios lo sanara. En respuesta a la oración ferviente de San Antonio, el pie de Leonardo se unió de nuevo a su pierna y éste se levantó y alabó a Dios por la sanación. La multitud que presenció el milagro se sintió conmovida por el poder de la gracia y la intercesión divinas, y el nombre de San Antonio se difundió rápidamente en la región como un santo milagroso. Este milagro es una historia profundamente conmovedora y valiente de arrepentimiento y perdón. El milagro del pie reinjertado es una representación del poder de la oración y la intercesión de San Antonio de Padua, y es un testimonio de la compasión y el amor divino. La historia del pie reinjertado continúa inspirando e impresionando a las personas en todo el mundo. La historia es una prueba del poder de intercesión de los santos y del poder de la gracia para realizar milagros. El milagro del pie reinjertado tiene una profunda inscripción en las almas y corazones de las personas y continúa siendo una fuente de esperanza y consuelo para aquellos que se enfrentan a los desafíos de la vida. Este milagro es un recordatorio de la misericordia y la compasión de Dios y de la importancia de la oración y la intercesión en nuestras vidas. El milagro del pie reinjertado inspira fe, esperanza y coraje, y continúa siendo una fuente de gracia y comodidad para aquellos que buscan la intercesión de San Antonio de Padua. El milagro del corazón del avaro tuvo lugar en Florencia. Estaba San Antonio predicando en la iglesia de Santa Croce cuando murió un usurero de la ciudad, y los familiares le invitaron a predicar en el funeral. Sin embargo, antes de la misa y por inspiración divina, San Antonio supo que el usurero florentino estaba condenado. En una concurrida iglesia, el santo empezó su sermón bastante duro contra los usureros. El punto culminante que desató el tumultuoso episodio que retrata Donatello llegó cuando el santo reveló: Este, a quien hacéis exequias, fue un avaro, un usurero, y ahora se halla sepultado en el infierno, donde será castigado eternamente entre horribles tormentos. Y en pruebas de la verdad de esto, id a registrar su corazón en medio de las monedas que un tiempo fueron la delicia del mismo. La gente no pudo resistir la tentación de conocer si era verdad y corrió a casa del difunto, comprobando la certeza del sermón. Llegados, obligaron a los parientes a abrir el escritorio y hallaron en medio del dinero el corazón del usurero, aún húmedo y caliente. De lo que no contento el pueblo, se volvió a la iglesia y, llenos de horror y de indignación, abrieron el cadáver y lo hallaron sin corazón en el pecho. Donatello no representa el resto de la narración. La gente sacó el cadáver de la ciudad y lo arrojó al lugar donde dejaban las bestias muertas. Muchos usureros se arrepintieron e hicieron penitencia, pero la fama de San Antonio creció y tuvo que irse. La historia de la predicación de San Antonio a los peces es una de las narraciones más famosas
y queridas de la vida del santo franciscano. Ocurrió en el siglo XIII, en la ciudad de Rimini, Italia, donde San Antonio había viajado para predicar el Evangelio y convertir a los herejes que habían tomado el control de la ciudad. Al llegar a Rimini, San Antonio se encontró con una situación difícil. Las iglesias estaban vacías y la gente se mostraba indiferente a sus mensajes. Los jefes herejes habían ordenado a la gente que lo ignoraran y le negaran la entrada a las iglesias. Sin desanimarse, San Antonio siguió recorriendo las calles de la ciudad, predicando el Evangelio y llamando a la gente a la conversión. Sin embargo, nadie parecía prestar atención a sus palabras. Un día, después de haber predicado sin éxito en la plaza principal de la ciudad, San Antonio, decidido a acercarse al mar, al llegar a la playa, se arrodilló y oró por un momento. Luego se dirigió a los peces que nadaban en el agua y dijo: «Oh peces, vosotros que sois tan numerosos y diversos, escuchad mi voz. Aunque los hombres de esta ciudad sean indignos de la palabra de Dios, yo sé que vosotros me escucharéis y obedeceréis. Por eso os llamo ahora a acercaros y a escuchar mi mensaje». En ese momento, los peces comenzaron a acercarse a la orilla, formando una gran multitud que rodeaba a San Antonio. El santo les habló durante un largo rato, exhortándolos a dar gloria a Dios y agradecerle por la vida y la belleza que habían recibido. La gente que había estado mirando desde la distancia sin prestar atención a San Antonio, quedó asombrada al ver lo que estaba ocurriendo. Poco a poco se acercaron más y más, hasta que toda la plaza estaba llena de gente que miraba boquiabierta mientras San Antonio predicaba a los peces. La predicación de San Antonio a los peces se convirtió en un milagro que impactó profundamente a la gente de Rimini. Muchos de ellos se convirtieron al cristianismo y la ciudad experimentó un renacer espiritual gracias a la fe y el ejemplo de San Antonio. Esta historia nos enseña la importancia de la perseverancia y la fe en medio de las dificultades. Aunque San Antonio se encontró con una situación difícil en Rimini, no se desanimó ni se rindió. En cambio, oró y buscó la voluntad de Dios, incluso en lugares inesperados como el mar. La predicación a los peces también nos recuerda la bondad y la misericordia de Dios, que se extienden a todas las criaturas, incluso a los animales. Al ver a San Antonio predicar a los peces, la gente de Rimini experimentó la presencia y el amor de Dios de una manera nueva y poderosa. En definitiva, la historia de la predicación de San Antonio a los peces es una historia llena de fe, esperanza y amor. Nos inspira a seguir el ejemplo de San Antonio y a buscar la voluntad de Dios en todo momento, incluso en medio de las dificultades y los desafíos, y nos recuerda la importancia de compartir el mensaje de Jesús con todos, sin excluir a nadie, incluso a los animales. San Antonio y el Niño Jesús. La historia que nos ha llegado sobre San Antonio y el Niño Jesús es una de las más conmovedoras y queridas en la tradición católica. Es una historia que ha inspirado fe, esperanza y amor en millones de personas a lo largo de los siglos y que continúa haciéndolo hoy en día. San Antonio de Padua, nacido en Portugal en el siglo XIII, fue un fraile franciscano conocido por su profunda devoción a Dios y su compromiso con los pobres y necesitados. Un día, durante un periodo de descanso en una casa particular, San Antonio se retiró a una habitación para rezar y meditar. En aquella habitación, según la tradición, tuvo una visión increíble. Mientras rezaba,
San Antonio vio aparecer ante él un niño hermoso y dulce, que se acercó a él y se quedó en sus brazos. Conmovido por la belleza y la ternura del niño, San Antonio lo abrazó y besó con todo su corazón. El niño Jesús permaneció en él durante un rato, llenando la habitación de paz y amor. En ese momento, el dueño de la casa, que estaba mirando por una ventana, vio la escena y se sintió abrumado por la hermosura y la santidad de lo que estaba viendo. No podía creer lo que estaba pasando ante sus ojos y se quedó allí, extasiado, hasta que la visión desapareció. El hombre, temblando y lleno de gratitud, se acercó a San Antonio y le contó lo que había visto. San Antonio, conmovido por la fe y la devoción del hombre, le pidió que no contara a nadie lo que había ocurrido. Después de aquello, el niño Jesús desapareció, dejando a San Antonio y al hombre con un profundo sentido de paz y gozo. Este milagro es una muestra del amor y la ternura de Dios hacia nosotros, su pueblo. Nos recuerda que Dios está presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más sencillos y cotidianos, y que siempre está dispuesto a acercarse a nosotros y a darnos su amor y su bendición. La historia de San Antonio y el niño Jesús también es una invitación a nosotros, a los creyentes, a abrir nuestros corazones al Señor y a recibirlo con la misma ternura y la misma devoción que San Antonio. Nos invita a acoger a Jesús en nuestras vidas, a abrazarlo con todo nuestro ser y a permitir que su amor transforme nuestros corazones y nuestras vidas. Que estas historias inspiren a todos nosotros a vivir con fe, con esperanza y con amor, y que siempre estemos abiertos a la presencia y a la acción de Dios en nuestras vidas.